Estamos aquí el 26 de marzo del 2026 con la doctora Alejandra Saizo de Psicología Organizacional y la idea es que miremos hoy todo este sector laboral y para comenzar me gustaría que nos contaras de tu trayectoria, sobre ti y sobre lo que has hecho, sobre todo lo que se va a vincular con temas que tienen que ver con políticas públicas, para que nos cuentes de ti. Gracias por la oportunidad, la verdad es que es un espacio para compartir que yo espero pueda ser de claridad para muchos, más que de confusión, pero sí va a generar muchas preguntas. Pero mira, bueno, yo soy psicóloga organizacional de formación básica, salí como psicóloga aquí en la UNAM, pero las circunstancias de trabajo en realidad fueron las que me fueron llamando, ¿no? Yo venía con una idea y desde el sexto semestre acabando el servicio social, pues me fueron jalando en las empresas de un servicio social. En mis épocas, porque ya fue hace mucho, los bancos eran públicos y ahí hice mi servicio social. Entonces desde ahí en un banco y acabé el servicio y me quedé con ellos un rato y luego me jalaron a otro y así. Entonces muchos años he estado en el mundo financiero, incluso vi esa transición de público a privado y muchas fusiones, ¿no? Y entonces pues se fusionan dos bancos y las conductas de unos y lo que valoraban los otros y son unos menjurjes de que financieramente esas fusiones estaban claramente controladas, pero culturalmente y en términos de relaciones interpersonales, valores, creencias, comportamientos, pues estaban totalmente hechas un camote. Entonces por eso como que fue interesándome, ¿no?, esta parte de cómo les ayudo, más allá de seleccionar a la persona correcta, ¿verdad?, o hacer el curso de no sé qué, era realmente trabajar con conductas, medir cuántos se comportaban así y por qué que estaban valorando que su comportamiento era ese, ¿no? Entonces fue mucha psicología. Comportamental. Sí, claro, comportamiento básico, cambios. Observable, porque además yo nunca les preguntaba qué intención tienes o qué opinión tienes, no, yo era comportamiento directo, observable. Muchos años, pero después pues también la vida te va llevando y si me hablaban así tipo mercenaria diría yo, pero yo decía, es que aquí son muchas horas, si me ofrecen un puesto, pues si quiero ser mamá, donde esté menos tiempo y gane, entonces pues me fui cambiando de empresas, pero donde me permitieron tener como una calidad de vida más integral, ¿no? Hice lo que se me dio la gana, hasta decirle a un jefe, voy a venir a amamantar porque no tienes dónde, no se usaba hace 27 años tener un lactario, ¿no?, por ejemplo. Pero el jefe pues tuvo que entender porque yo era de esa onda y de esa capacidad de acoplar el lugar de trabajo y yo y la gente que trabajaba conmigo, la maternidad era algo natural, pero después también la academia me llamó un poco y ya entre un hijo y el otro empecé a dar clases, un poco me di cuenta cuando salí que había una brecha enorme entre lo que nos enseñan y lo que pasa en la vida real. Y me urgía regresar a decirles, oigan, no es como nos pintan, no es como nos lo cuentan. Soy yo del futuro, quiere decirles es algo así más o menos. Y sí, tuve la oportunidad, y pues hace 20 años que estoy aquí, 23, dando clases de manera conjunta, donde llego, o sea, sí, te ofrecemos un puesto, sí, pero yo doy clases además, ¿eh? O sea, a mí no me llamen a otra cosa organizacional que afecte mis horarios de clase. Hasta hace 2 años, 1 año y medio, que ya con 35 años de antigüedad en la industria privada, me jubilé. Y estoy en la feliz jubilación, en el júbilo, disfrutando de la academia ahora sí. Ahora estás de tiempo completo en la academia. ¿No? Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y cuéntanos cuáles han sido como tus conexiones, ha sido el sector financiero y cómo ahora desde la psicología ves que hay esos vínculos entre el sector financiero, el sector privado y la formación que tenemos desde la psicología, sobre todo aquí desde la UNAM. Sí, yo creo que además tenemos una formación muy amplia, muy rica, nos posibilita estar en casi cualquier escenario, ¿no? Esta formación que te permite en los últimos semestres tomar las materias que son necesarias sin que te tengas que encasillar en solo soy educativo, solo soy clínico, sino con un amplio espectro de posibilidades de adquisición de conocimientos que completan una serie de competencias que te habilitan completamente para el mundo real. O sea, yo al final tuve compañeros de trabajo que me decían, es que yo pensé que yo era clínico, ¿no? Pero ya en el ámbito organizacional también hoy son súper necesitarios. Mira,
y lo platicábamos ahorita en clase, les decía yo, si en la norma 035 te sale, porque es un diagnóstico que tienes que hacer, levantar datos, ¿quién sabe hacer eso? ¿Quién sabe interpretarlos, medirlo, calificarlo, interpretarlo? Solo nosotros. Pero además te sale que hay un nivel de estrés postraumático que hay que atender ya. Y tú eres psicólogo organizacional, no, pues al final eres psicólogo, puedes traerte a tu colega más clínico o de más experiencia, pero los necesitamos en las organizaciones también, necesitamos que atiendan problemáticas específicas que son derivados de la misma actividad laboral, pero que tienen que ver con diferencias individuales, ¿no? O sea, sí puede tener un problema de estrés postraumático alguien por algo que vivió en su vida personal fuera del trabajo, pero lo traes al trabajo. Y entonces el trabajo empieza a ser una carga para ti, ya no procesas igual, y entonces también tiene que ser atendido. El sector productivo tiene la responsabilidad de generar las condiciones para todas las personas que tiene trabajando. Entonces, si pasas por un mal momento, la organización también tiene que abrirte ahí el canal. Hoy, queriendo romper algunas creencias erróneas o limitantes sobre, ay, vas al psicólogo, estás mal, ¿no? Es el trabajo estresa y el estrés se gestiona aprendiendo en una psicoterapia también, ¿no? Y entonces ya es casi que normal, hay muchos sectores donde casi que préstame a tu psicólogo, ¿quién es tu psicólogo? Ya lo hablan como algo, como cuando vas al nutriólogo, ¿no? Ya empezamos a hacer seguimientos. Sí, cuestiones más de normalizar incluso. Y si una norma ya te menciona que lo tiene que atender la psicología clínica, ¿no? Y que además tendríamos que hacer uso también de colegas en la psiquiatría para acelerar o facilitar algunos procesos psicológicos también, pero con seguimiento. Entonces, es como un trabajo transdisciplinar en un entorno laboral. Me gusta mucho lo que dicen, ¿no? Las organizaciones y el sector productivo, que es un súper sector socialmente relevante para toda la vida, de lo que nos mueve tanto económica como socialmente, ¿no? Lo que sucede dentro de las organizaciones públicas, privadas, y por eso es bonito el sector organizacional. También yo no estoy casada con ningún sector en particular, no. Siempre digo que es necesaria esa visión, porque además yo tengo una formación en la que no había esas cajitas de divisiones tan fuertes, y ya esa visión de que tienes una formación y la puedes aplicar en los sectores donde se necesite, ¿no? Educativo, clínico, y eso es ya pues de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las oportunidades laborales que vayas. Y ya has mencionado algunas cosas de normas, pero quisiera retomar algo que me contaste antes de comenzar esta entrevista de tu experiencia, para que vayamos conectando. Y es que cuando tú estuviste en el sector financiero, tuviste la oportunidad de trabajar en el diseño, en la propuesta de programas que se han hecho públicos tras un tiempo, sí, y me gustaría que contaras casualidad, un poquito. Yo no diría que siempre tenemos que ver en eso, pero sí. Fíjate, yo creo que ahora que llegó este gobierno de la 4T, el banco donde yo estaba perdió mucho, porque había sido muy priista, yo supongo, muy de otro los sector. Gobiernos. Todas las becas que daban los gobiernos era en ese banco, y lo pierden. Y me pareció natural, es más, invitaban a los candidatos de la 4T y ni iban, ¿no? Y el director general estaba súper preocupado, es que no vamos a hacer el banco del siguiente sexenio. Ahí es donde dice, pero van a necesitar ayuda de todos modos a nivel social, así que nuestra misión es ir a ayudar. Entonces, claro, el canal era la fundación del banco, que tiene muchos más canales a nivel social, alguien que sepa. Pues, ¿qué no tienen sociólogos ahí o qué, no? Pues ¿cuántos psicólogos sociales tienen ahí? Yo ahí es donde vería a los psicólogos sociales, en esa fundación. Entonces, como el director general me conocía, me decía, oye, ¿les puedes ayudar a armar equipos? Pues sí, vamos, ¿no? Entonces yo tenía pedagogas ahí, muchas, porque era la educación financiera. Fíjate, pensaba el banco que iba a cubrir el impacto negativo que tiene en la sociedad una institución financiera, sembrando arbolitos, ¿no? Entonces era su programa de responsabilidad social para resarcir el daño, y hacían ese tipo de cosas. Y dije, a ver, no, tú tendrías que estar educando financieramente a las personas, porque tu impacto es que los endeudas a todos. Tiene todo el sentido. Entonces se armó toda la educación financiera, fue un experimento muy lindo, pero ahí es donde se hacen esos vínculos
con las secretarías, pero no existía esta del bienestar, por ejemplo, ¿no? Había que ir a tender ese puente, donde el banco decía, ellos tienen que entender que sí les vamos a ayudar en mucho, aunque ya no usen nuestra banca de empresas y gobierno, pero que sí va a haber una vinculación donde va a ser un intercambio de información. Todo, bueno, se lograron los puentes y la idea era, ya lo traían como un programa. Yo conozco a la chava de ciencias políticas, que no entiendo por qué, pero su doctorado fue eso, pero no sabían cómo bajarlo a la realidad. Entonces, con la metodología esta específica que nosotros trabajábamos en el banco, porque nos fuimos a hacerlo con poblaciones vulnerables, a las colonias más recónditas, específicas, de qué pasa con tus jóvenes, dónde están, qué están haciendo, cómo se insertan en el mundo laboral. Entonces había que hacer todo, pero es una tesis que ya traía esta chava, lo que le faltaba era como un poco de tocar realidad, ¿no? Y como la resistencia que tenían las personas a acercarse, pues esta socióloga de ciencias políticas muy muy buena, pero su trabajo psicológico para trabajar la resistencia de la población, pues no iba a pasar, ¿eh? Entonces el experimento fue en generar los vínculos, que el diseño fuera de la misma población, y viendo hasta dónde daba, y después ya el pilotaje, el primer grupo, por eso también fue a nuestro banco. Y decían, qué horror soltarles a estos inútiles jóvenes que iban por primera vez a su trabajo, una caja, ¿no?, con 15 millones de pesos al principio de la jornada laboral y que cerraran perfectamente al final de la jornada. Pero fue un muy buen experimento también descubrir que a lo mejor no todos eran para todos los puestos y se les fueron ofreciendo otros puestos, entonces el programa como que empezó a jalar. Creo que mucho es atreverse a hacer las cosas, ¿no? Bajar todo. Yo dije, no saben cuántas tesis maravillosas debe haber en la UNAM que no tocan realidad nunca y se quedan en la teoría, un poco porque no nos damos ni a conocer ni a tener la confianza nosotros mismos de lancémonos a ver qué pasa. Todo se puede hacer en un piloto, ¿no? Pero ahí tienes que tener la cara de que sí, todos los pilotos son mejorables. No va a salir perfecto, pero el experimento te requiere más control y a veces con población no se puede tener ni control, ¿no? ¿Cuántos empezaron? ¿Cuántos salieron? ¿A quiénes sí les ofrecimos? ¿A quiénes no? Ni sé. O sea, el chiste de empezar, córrelo y en el camino vamos midiendo cosas, ¿no? Desde el sector financiero, pero creo que muchas cosas que se hicieron al interior para mejorar, por ejemplo, calidad de vida en las personas que trabajaban, se permearon después. Claro, estaban atrás muchos números de mucho tipo de población, muchas cosas que hicimos para el banco. Después se tuvo que tomar muestreo ya a nivel nacional y regional, o sea, se me decían tantos del norte del país, tantos del sureste, para apuntar a que el estrés está en el trabajo, que el estrés de la familia es distinto al del trabajo, que el burnout solo se da por cuestiones laborales, en la casa es estrés. Lo crónico es en el trabajo, o sea, cosas que entonces pues no se podía ni legislar, ni normar, porque les falta mucha información a las cámaras, a los que hacen las leyes, ¿no? ¿Por qué una ley silla? ¿De dónde crees que sale? ¿Qué tipo de investigación hubo atrás en la academia que apuntara que se necesitaba poner por escrito que había que hacer una ley de ese tipo, ¿no? ¿Cómo se vincula? Mira, más allá de, yo pude ver como tres cosas, ¿no? La academia, la experiencia, que trabajas para el bienestar de tu población, organización pequeña, y que después se lo llevan a hacer general, y ahí le pegaría a las organizaciones públicas. Pero, por ejemplo, ahorita que nos piden cómo mejoramos la calidad de vida de trabajadores públicos, es bien relativo el poder hacerlo, porque los trabajadores de base son un universo, una organización distinta a lo que sucede arriba. Los que están arriba están momentáneamente ahí, en diferentes condiciones laborales, completamente. Los que están ahí, permanecen y la padecen, son los trabajadores de base, que además tienen una ley diferente, no están por la Ley Federal del Trabajo igual que nosotros, tienen un artículo B que los hace ser esclavos, pero está en la ley.
Wow, sí. O sea que creo que estás conectando mucho de lo que en la psicología no vemos a veces como opciones, ¿no? Que son el sector financiero, los bancos y sus fundaciones, o en general las empresas privadas que tienen muchas acciones sociales también en beneficio y que si no llega una persona experta a decirles, oiga, dejen de hacer cosas que quizás no impactan, piensen en las personas, pues se necesita información y estarían dispuestas a hacerlo, ¿no? En tu experiencia me gusta por eso resaltarla, que lograste participar por a causas y azares de estar ahí. Y entonces pasemos un poquito ya al sector laboral y ese sector que está un poco más normado, que ya estás mencionando de diferentes ámbitos, ¿no? Como los niveles estratégicos y los niveles operativos. ¿Y tú qué pensarías que es importante como tener en cuenta en el radar qué se hace en este ámbito que tú has tenido experiencia, de qué es lo que se estudia o se trabaja, lo que tú has tenido experiencia de trabajar más de cerca, los proyectos o programas en los que Sí, has tenido? en el sector público además tenemos cuestiones de sindicatos. Entonces a veces ha sido ese el canal para lograr entrar a las organizaciones. Por ejemplo, los secretarios generales y subsecretarios a veces ni siquiera tienen idea de qué hacen en sus secretarías, son puestos políticos, ¿no? De rendidores de cuentas, pues piden todos los indicadores y van y dan el número, pero no tienen idea de realmente qué, y de verdad no está en sus prioridades cambiar las circunstancias. Pero tienen sindicatos y por ahí hemos entrado en algunas ocasiones. Y el sindicato podría estar pensando en mejorar condiciones de trabajo, pero tampoco tiene la posibilidad de hacerlo porque la ley, ese inciso B, no nos deja mover muchas cosas. Y trabajan unas culturas organizacionales muy tóxicas, en donde las normativas y por supuesto que existen las políticas ha sido un repolitizar las políticas, redactarlas, renombrarlas, retocarlas, pero no necesariamente para cambiar lo existente. Entonces, poco se ha podido modificar. Por ejemplo, en términos de procesos, donde se les dice que todo un proceso productivo esté físicamente en el mismo lugar. No se puede. Porque inicias tu trámite aquí en Avenida Universidad, pero luego te tienes que ir a San Cosme, porque allá es donde está el resto del proceso, y estás o sea, ni siquiera una persona que trabaja entiende un proceso completo, porque le toca un cacho. Es la forma en la que se controla, que entonces ninguna persona te puede llegar a controlar el todo. Parten procesos que entonces tienen un impacto sobre, pues yo no sé realmente qué hago, entonces qué tan emocionada estoy de hacer mi trabajo si solo me toca hacer el cacho 1, 2, 3, pero los 18, quién sabe dónde se hace, ¿no? El trabajo aquí, el sector público, tiene una organización basada en microempoderamiento, no le des a nadie suficiente poder ni control de un solo proceso, no le des totalmente las condiciones de trabajo, porque bueno, pueden ser dueños de su plaza, heredarla o venderla. El puesto de trabajo es del gobierno. ¿Cómo puedes ¿Todavía decir? está eso? Todavía está eso en muchas organizaciones donde entonces no existe alguien que lleve las vacantes y que diga, se está jubilando alguien, traigo un joven, ¿no? Entra su hijo, ¿no? Que ni le interesa, ni sabe qué hacer ahí, ni es lo que estudió, pero es un puesto donde va a cobrar. Y entonces llega alguien y ocupa el puesto y hace los pasos 1, 2, 3, que nunca vas a ver cómo se enlazan con un proceso completo, ni cómo mejorarlo. Entonces hay una serie de culturalmente problemas, yo diría, que son no solo enferman al trabajador, sino que imposibilitan a quien llega nuevo poder modificar algo, porque tampoco entiende el todo, ¿no? Hemos entrado con secretarios que dicen, vengan, ayúdenme a ver cómo están. Claro, yo te mido en todos lo que es, por ejemplo, necesito saber qué nivel de burnout tiene. No te digo la secretaría porque te asustas, pero digo al secretario, dijo, a mí si me interesa, mídeles, bajísimo el nivel. Necesitan primero saber qué estamos midiendo. No, pero ya me dijiste perfecto, lo voy a reportar. Le dije, no vas a dar una oportunidad. Dan una charla específica de esto, que es el desgaste ocupacional. La charla fue de 45 minutos, 2 horas de preguntas y respuestas. Volvemos a medir y todo el mundo quemado. No entendían que eso era desgaste ocupacional, pensaban que eso era inherente al puesto y que estaba bien morir ahí, ¿no? Entonces es una cultura
donde eso está bien, ser así, estar así, está bien. Entonces cuando le decías que si tenías horas de descanso y la posibilidad de cambiar de posición de tu silla a un sillón, a relajarte, eso está mal visto. El que tuvieras tiempo para comer está mal visto. El que te vayas antes de tu jefe está mal visto. O sea, tú ya acabaste desde las 3:30 de la tarde de hacer lo que tenías que hacer. Y no sabes qué más hacer porque no te toca. Porque des este cachito nomás. Ya no tienes nada. Entonces dejen, platican, toman café. O sea, otras cosas, pero el trabajo no. Y no se van porque su jefe se va a ir a comer y regresa y quiere verlos a todos ahí. ¿Qué pasa entonces cuando el director descubre que sí, todos quemados, que hay que hacer una serie de políticas? No puedo hacerlas. Porque esos tendrían que pasar por la cámara de no sé dónde y la cámara de no sé qué. Yo no puedo manejar el bienestar de los míos porque todos están igual de mal. Entonces, ¿hasta dónde también la autoridad no es autoridad en el sector público? O no son sus prioridades. Y ahí el sindicato fue el que no nos dejó, porque era una iniciativa, aunque venía a mejorar, podría haber mejorado, como no lo vimos con ellos primero, nada. Nos fuimos con nuestros datos. Wow, esa es una experiencia muy interesante porque, o sea, directamente has tocado desde lo organizacional a una secretaría y a la cultura de trabajo en el sector público, ¿no? Sí. Que es, la verdad, un gran tema de estudio. Sí, yo creo que hemos dejado de lado y se repliegan o se siguen dando unas prácticas de trabajo muy extrañas. Sí, poco eficientes. Poco eficientes, ¿no? Poco centradas en la tarea, muy centradas en la autoridad. Y cero centradas en la persona. Cero centradas en el bienestar de una persona, en los productivos. Y yo creo que, bueno, ese es un sector muy importante porque está generalizado a varias secretarías, si no decimos que a todas, ¿verdad? Sí. Y a varios niveles, tanto federal como estatal, o sea, poder abrir la caja de esos espacios desde el ámbito organizacional es algo que tú ya has tenido la oportunidad de tocar. Y lo que dices de los microempoderamientos o poderes que están muy segmentados, ese es un principio democrático, pero a ese nivel se vuelve un problema burocrático. Sí, aquí yo le decía, bueno, ellos tienen un sindicato porque es su derecho y el sindicato tendría que estar cuidando condiciones laborales, no solamente de sueldo, de si heredan el puesto o de si lo pueden vender. En realidad es para la calidad de vida en el trabajo y entonces mitigar las fuentes del estrés crónico sería prioridad. No porque el secretario se fuera a poner el monito o la estrellita de que lo hizo muy bien, al sindicato le tendría que convenir. Y no les interesó, no. O sea, también hay muchos actores en el sector público que si no sabes moverte o no tocaste las puertas adecuadas, se cierran. Pues es que en el no saber, y te estoy hablando de hace ya años, que ahora ya no pasa, pero en ese momento, o sea, así como tengo exitosos, esta es una que dices... o sea, a mí nadie me dijo que tenía que hablar primero con este señor, yo estoy aprovechando que este señor nos abrió la puerta. O sea, quien nos abra la puerta, pero tú pensarías que hasta arriba están más empoderados y pueden decir, hago la política. No, en el sector público no. A lo mejor sí en el privado, así hablas con el dueño o con el director general y desde ahí baja, por supuesto. En el público no. En el público hablas de dos universos no compatibles, los de base, y si hay sindicato, pues con mayor razón, y los de arriba son de adorno, son puestos, sí, pero no tienen tampoco ninguna posibilidad ni de mejorar los procesos, ni de mejorar las condiciones, no están para eso, ¿no? En algún momento sus términos de productividad era hacer más con lo mismo, no va a haber más presupuesto, pero hagan más, ¿no? Un siguiente revolución ahí, otro partido llega y dice, bueno, hagamos lo mismo pero con menos, voy a quitarles presupuestos pero sigan haciendo lo que tienen que hacer. Entonces son dos formas de ahorcarlos diferente, ¿no? Pero en este sector nuevo que tenemos, en este nuevo gobierno que tiene su propia fórmula de hacer más con menos, implica que, o sea, yo les hablaba, traigamos restauración psicológica al menos, permitamos que cambien de posición en la silla, vean hacia afuera en las oficinas, aunque sea el cielo, ¿no? Son cambios muy, muy pequeños, sin inversión. Les voy a traer las formas
que está científicamente probado que uno se restaura durante la jornada laboral. Son 3 o 4 estimulaciones específicas para mitigar ese nivel de estrés. No implica que hagan nada, ¿no? Más permítanos cambiar, en vez de todos estar viendo para el pasillo, los voy a cambiar a que vean hacia la ventana, que vean nubes, que vean, ni siquiera eran los 3 millones de plantitas aquí adentro, ¿no? O sea, era no. Porque además si tú les cambias a esto y no les cambias a aquello, va a empezar a haber injusticia. Mejor todos jodidos. Va, quédense igual, ¿no? También es muy difícil el cambio ahí. Les asusta muchísimo el cambio. Imagínate que ahora van a pensar que los consentimos a estos. Qué injusticia para nosotros. Sí, el término de justicia es súper relativo, ¿verdad? Pero es súper relevante para efectos de estrés, desmotivación, insatisfacción. Entonces, si tú lo rompes, si dicen, bueno, estamos todos jodidos, bueno, pero cambiarles, o sea, hacer un cambio de esos, agudizaría ese término, ¿no? Que es un factor de riesgo. Injusticia, y entonces todo se afecta. Oye, ¿y has tenido alguna experiencia más positiva de resultados después de que aprendiste cómo uno aprende echando a perder? Pues sí, ¿Cómo te ha ido después? Pues ir con los sindicatos, ¿no? Y hemos trabajado con sindicatos muy fuertes y feos. Por ejemplo, el de la SEP no, están tan emproblemados que ahí fue donde, pues como no tocaste la CENTE, el secretario no puede hacer nada, ¿no? Pero en otros, por ejemplo en telecomunicaciones, sí, efectivamente, es que es diferente. Y yo hubiera pensado que teníamos más que ver con la CEP y que nos iba a dar, no. Pero acá los ingenieros, en términos de calidad de vida en el trabajo, nos dijeron, a ver, sí, tenemos problemas, sobre todo de insatisfacción, porque queremos contratar un nivel de profesionalismo y después nuestros procesos pues son procesos cortados, son procesos muy administrativos, pero necesitamos ingenieros, pero no necesitamos ingenieros. Y entonces genera mucha frustración en el trabajo y entonces la atención específica, incluso entre ellos, que se llama una atención entre áreas, muy mala. Entonces los climas laborales que ellos tenían eran muy tóxicos, muy de poder y violencias, ¿no? Y en el término de ingenieros, pues también hay una cierta predisposición, y entonces como que la ingeniera, ¿no? O sea, entonces ahí trabajamos un poco como esta sensibilización de tener incluso una cultura más incluyente de mujeres y de otras profesiones que seguramente eran más acorde a lo que en los puestos o misiones, objetivos de puestos se necesitaba. Lo tenían para ingenieros, aunque lo suyo fuera hacer registros contables, ¿no? Una contadora ahí, bien tranquilita, introvertida, mejor, ¿no? O sea, viendo perfiles de puesto, ahí el secretario se enteró cuando ya llevábamos metida la mano hasta adentro, pero fue el sindicato el que nos contacta al secretario. Y nada más para informarle que se estaba haciendo un levantamiento de datos para mejorar circunstancias y condiciones de trabajo. En términos de salud, nunca fuimos por productividad, nunca se les cuestionó si lo que producían o lo que esperaban producir era bueno o malo, sino más bien como producto de arreglar condiciones en términos de salud, muy probablemente su productividad iba a mejorar. Esa era la hipótesis, ¿no? El programa no se termina porque además nos cambian de secretario. Y el sindicato dijo, pues podemos seguir otra vez como escondiditos, pero oficialmente hay que esperar el mejor momento de una nueva. Y eso pasa en el sector público. Es como, pues te vacunaste, pero pues te acabas de meter un antibiótico, va y vacuna, ¿no? Así en todas las organizaciones, que fue muy exitoso porque además la gente reportaba menos cansancio, menos desgaste, porque pues yo no estudié para eso y no era lo que yo esperaba, y entonces recolocarlos a partir de perfiles y expectativas a los de base mejoró incluso relaciones interpersonales, por supuesto el desgaste, y por supuesto mucho más motivados en donde sí podían sumar, ¿no? Pero bueno, tienen unas problemáticas sectoriales. Yo arreglo aquí la secretaría, pero yo tengo en toda la República, ¿qué hago? Pues seguramente en cada estado o en cada municipio son distintas los estresores, las condiciones, que no es lo mismo que aquí cerca en la Avenida Universidad, ¿no? También.
Sí, oye, y entonces me gustaría preguntarte, nos has contado como de varias experiencias de lo que tú haces, ¿no? Como cuáles son esos servicios que desde la psicología organizacional se pueden dar a estas organizaciones en el sector público, ¿no? Como has mencionado temas de productividad, has mencionado temas de salud, de bienestar, no sé si quieres ampliarnos un poco ahí, cómo tú ¿De qué más? Mira, organizas. yo creo que casi que le sumamos a todos los equipos de trabajo que intervienen en cualquier organización. En el ámbito educativo, en el social, ahorita estamos viendo que, por ejemplo, no es, o sea, sí es una organización, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y hemos trabajado con sus áreas centrales, pero nos piden, por ejemplo, ellos son los que organizan votaciones y toda la organización social en las alcaldías para los presupuestos participativos. Nos dicen, es que la gente no quiere participar. Pues claro que no, es puro trabajo, pura responsabilidad y no hay como una retribución inmediata, ¿no? ¿Cuál va a ser? Y entonces hemos trabajado un programa de motivación para que sirva su trabajo, que eso es de una psicología social, yo le llamo de banqueta, ¿no? El impacto es en la banqueta, en la colonia, en la comunidad, pero porque tienen que meter procesos motivacionales. Ahí hay mucho trabajador social, trabajamos mucho con ellos. Y entonces me dicen, es que pues no, nosotros de motivación, pero la psicología, ese es nuestra, no, yo, bueno, aquí es todo salud mental y todo son gestión de emociones, y la depresión y la ansiedad, sí, pero ¿y la motivación? ¿O no es nuestro también? Sí, llevamos entonces, décadas estudiando. ¿Verdad? Hay mucha información. ¿Y sabemos qué es lo que mueve la conducta o no? Bueno, la evitación, pero te motivas igual por evitar algo malo que por, ay no, a mí se me pasó la fecha, me van a regañar. Bueno, pero entonces, por ejemplo, en ese programa, ¿quién nos diseña un programa de motivación? Pues hay que ir a medir necesidades, porque al final eso es lo que los va a motivar, que resuelvan sus necesidades, necesidades de reconocimiento. Yo no digo necesidad de, pues dale dinero para que coma, no, esas necesidades no es en este sector, ¿no? Pero a lo mejor sí la de reconocimiento o la de prácticamente poder tener toma de decisiones. Hay gente que empoderarse es motivador, ¿no? Entonces, trabajando en ese diseño de una intervención motivacional que va a dar a banqueta con un instituto que su función es esa, pues ha sido muy bueno también, ¿no? Pero en la industria en general, en las transformadoras, es que aunque yo he estado más en el financiero más años, desde el financiero se han asesorado cualquier cantidad, te digo las educativas, porque muchas no la UNAM, y sí, pero no tan directamente. Trabajábamos con Fundación UNAM, no con las facultades. Pero, por ejemplo, una incubadora de empresas que sí tiene la Facultad de Contaduría y Administración, atrás el diseño de eso fue algo que se generó en el banco, porque decían, ¿cómo hacemos ese transfer a lo pedagógico o a lo académico? Ahí también estuvimos diseñando planes y las cartas descriptivas y cosas que sabemos hacer los psicólogos, que no tendríamos que cerrarnos a educativo, social, clínico, organizacional y los otros. ¿No? Yo tenía muchos que lo único que sabían eran rayitas de conductas así de laboratorio, que solo había tratado con ratones. Vente, mira, aquí están los ratones. Son personas, pero haz de cuenta que son ratones. O sea, había que enseñarles el mundo real, salirse del laboratorio. También nos incluimos ahí, en esas transformaciones de organización que tenían algún problema de tipo conductual. No sabían ni siquiera que era un problema conductual a veces, ¿no? Entonces, ponerlo en términos de conducta, de quitar un comportamiento, de colocar uno nuevo. O sea, ¿quién sabe hacer buenos hábitos? Digo, no los tengo todos, pero sí sé cómo se implanta. Generar teorías para analizarlo, herramientas para evaluar. Y a veces decían, es que no sabemos incluirte en el proyecto fulano. Pues, ¿qué van a hacer? Sí, yo siempre encontraba cómo sí podía aportar valor, ¿no? Más allá de me prepararon para eso, ¿no? Sino más bien es, ¿qué van a ir a hacer ahí? Había cosas que decían, qué locura, ¿cómo van a ir? Van a ir a levantar datos para saber si la comunidad podría vivir con... Son comunidades alejadas, que el banco lo que financiaba eran los paneles solares. Son alejadas y entonces todo lo que hay es sol.
pero hay una comunidad productiva, y te invento, miel fue la última que vi yo entre Michoacán y el Estado de México, y eran solamente abejitas por todas partes, pero se iba la luz y eran velas. Entonces su productividad llegaba a las 5 o las 6 de la tarde y empezaba a las 7 de la mañana. Y entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Qué iba a ir a hacer ahí la psicóloga? Yo fui a levantar necesidades reales de vida de las personas para efecto de convertirlas entonces en qué tenemos que atender. Yo no era ni la experta en paneles, ni en financiamiento, ni en pilas de cargas de no, o sea, aprendí cosas que no pensé, pero ¿quién sí puede sentarse con la comunidad, entender, hacer preguntas? Lo que hice fue documentar sistemáticamente cuál era la necesidad de la comunidad para efecto y sus cambios de conducta, porque o sea, tienen que aprender a cuidarlos, tienen que aprender a limpiarlos, tienen que aprender a, porque conforme ganen, incluso de cada 3 pesos de cada litro, uno es para pagar esto. Entonces, está mal, o sea, al principio nos vinieron a explotar. Sí, tal vez sí, porque al final es un préstamo, pero ¿cómo entiendes un préstamo en función de, pues nos tardamos a lo mejor 4 años, pero en el 5º acabaron de pagar y dijeron, esto es vida, ¿no? Y hoy es una comunidad que ya hacen mermeladas, granolas, que no hubieran llegado. Está horrible, tú eres la que nos trae el mal, dale chance al mal para que se convierta en bien, ¿no? Incluso cambiar creencias. ¿Quién cambia creencias? ¿Qué profesión está preparada para eso? La psicología tiene muchas herramientas. Yo veía oportunidades de trabajo donde a lo mejor no me quedaba yo, ya andaba de metiche, pero sí colocaba a alguien que le fascinaba eso. Yo iba a ver a las viejitas 2 veces, pero mi trabajo era acá, los colaboradores. Entonces, sí voy, vengo y coloco a alguien que... Pero pues yo ya no preguntaba, ¿eres social? ¿Eres clínico? ¿Sabes metodología mixta? ¿Sí? Puedes recabar datos sistemáticamente, ¿sí? Ok, interpretar y después sacar patrones conductuales y necesidades que entonces se vuelven motivaciones y entonces, ¿sí? Cambia las creencias. Sí, y fíjate que eso tiene un nombre técnico también en política, se llama mucho creación de capacidades. Eso era lo que ustedes hacían, o sea, llevaban un incentivo para que las personas estuvieran ahí, que era el préstamo, pero a través de eso se iban creando capacidades productivas para una comunidad, ¿no? Que en la medida que se puede hacer a largo plazo está increíble, y los psicólogos y las psicólogas lo podemos hacer súper bien. Entonces nos has dado un panorama, yo creo, para mí misma, inclusive abriendo otras opciones. Y quiero preguntarte una habilidad personal, ¿cómo hacías tú para conectarte? Porque no es común que esté abierto una vacante, que diga, necesitamos psicólogo para cambio conductual. Sí. Entonces, ¿de qué manera tú te has creado esos espacios para tener credibilidad, para que te inviten, o has ido a tocar puertas? ¿Cómo ha ido surgiendo esas conexiones? Yo creo que tiene que ver mucho con mi orientación personal de cómo hacemos para que esto bueno le llegue más, ¿no? Pero eso lo traía yo desde chiquita y ese ya es a veces es un problema, pero... Desde la psicología, creo que al principio dije, híjole, o sea, primero es como mucho entusiasmo de juventud, ¿no? Y tocando puertas y sí, manejando la frustración, pero convirtiéndola en, ya la próxima vez ya sé cómo hacerle mejor, ¿no? En vez de decir, chin, no se pudo, le piensas como la siguiente, por dónde le intento. Pero después creo que me ayudó mucho ir siendo más profesional. Incluso el día, te puedo decir que un día no era doctora y al siguiente ya, ese día le restregué a todo el mundo de que yo ya soy, y entonces, ahora es así, híjole, ahí viene la doctora. La doctora no sabe ni más, pero tiene 35 años de experiencia en eso, ¿no? No me hizo diferente, pero, perdón, como que sí ayudó en algún momento a que ahora no es lo mismo, ¿no? Ya cuando me hablan es que antes era pues tráete Alejandra, ¿no? Que tiene muchas fuerzas y que hubo directores generales que se pongan a hacer algo porque si no va a destruir algo, ¿no? Entonces yo sí era muy así en las organizaciones, muy mona para que me contrataran en un puestito así que lo acababa volviendo un pulpo de 1000 tentáculos, ¿no? Y sí, había, sí, uno en particular me decía, pónganla a hacer algo antes de que nos lo destruya.
O hay quien entendió que me contratas para una cosa, pero te puedo encontrar otras formas. ¿Cómo haces esos puestos? Yo creo que la psicología tiene que colaborar con muchas otras profesiones. Que solitos, o sea, sí los podemos hacer solos, pero que yo creo que, o sea, la infraestructura incluso que te ponen los ingenieros o los financieros, es de la que hay que saber agarrarnos a veces para llevar a la realidad, hacer cosas de veras, no teoría solamente. La teoría está padrísima. La verdad es que está bien fácil al lado de cuando tienes que hacer, o sea, yo vengo de hacer cosas y después hacer la teoría. Así fue, no sé por qué en mi vida, pero a lo mejor muchos hacen primero teoría y después les da tiempo de ir a hacer cosas con la teoría. Yo he ido al revés y está más fácil hacer teoría. Y creo que esa parte es no olvidarse que al final sí la necesitamos. Yo creo que muchas cosas que no eché a perder fue justo porque tenía algo de teoría atrás. Y muchas cosas éticas, sobre todo, o sea, oye, ¿esto lo podemos hacer? No. Yo sí me paraba en seco y decía, no, no me late, déjame ver, ¿no? Porque sí, el ingeniero, el financiero y las otras profesiones, incluso muchos médicos, he estado con mucho equipo de meses multidisciplina, la ética, o sea, sí es como un segundo plano, ¿no? Y yo creo que en psicología sí me decían, ay, tú eres el stopper. No, a ver, no los voy a parar, pero sí vamos a hacer un break ahorita, un tantito, para que yo averigüe. O sea, podemos ir a decirles que todas estas empresas están atrás, ¿no? Es un tema también de cuidado del cliente, ¿no? O sea, paciente, y son sus datos, y yo no puedo ir a decir esto. Sí, estos son los mensos, pero que entren a la estadística si están de acuerdo. Ay, no les vamos a decir y no importa. No, sí importa. Esas cosas a veces detienen la vida real, pero yo creo que hay que hacerla con prudencia, empujar, que se pueda, hay que ver cómo sí, pues. Tener como una creatividad ahí de ir viendo las opciones donde puedes ir a tocar puertas, ¿no? Porque en este momento tenemos que ir abriendo más las puertas sobre eso. Entonces, ya que tocaste el ámbito teórico, que nos vamos un poquito más hacia el ámbito teórico de las organizaciones y la psicología organizacional, cómo se está conectando en este momento con esos temas que están volviéndose leyes, procesos, programas ahorita en el sector laboral. ¿Cuáles son los que tú dirías, programas o instituciones que en este momento, desde quienes se están formando, deben tenerlo en cuenta? Creo que tienen que empezar a estudiar todos, y yo diría que todos los psicólogos, no solo los organizacionales, esa ley federal del trabajo. Porque en algún punto también ellos se van a contratar y que no los engañen con el apartado B. Cuéntanos, que eso es súper importante, sí, las ¿no? formas de contratación. Sí, bueno, donde yo me formé había un semestre en el que nos daban formas de contratación y la verdad fue como mi base para entender el mundo, que desde la psicología no siempre sabemos, pero es básico, o sea, sí se van a tener que contratar, yo espero, porque ahí entonces entran a programas sociales y prestaciones y tal. Está padrísimo que ojalá todo el mundo pudiera poner su consultorio y siempre tener pacientes, pero el día que te enfermas no tienes el paciente, el día que te vas de vacaciones tampoco, entonces ¿dónde está el fondo? ¿No? Entonces entrarle a contratarte un día tiene algunas ventajas. Si no sabemos ley federal del trabajo, estamos perdidos. okay, esa es la básica. La básica, mínima, indispensable para egresar, yo diría. Porque incluso también vi mucho psicólogo entusiasta que quería contratar de una forma ilegal gente, ¿no? Y le dije, oye, pues primero consulta la ley, ¿no? Eso no se vale. Se hacía contratitos ahí por 3 días, 4 días, y decía, eso no es cierto, eso no puedes hacer. Pero bueno, psicólogo creativo. Sin información ni evidencia ni pues la ley es la ley. Y las normas asociadas al bienestar en el trabajo, ¿no? Y entonces la 35, la 37, pero hay otras que incluso van asociadas a derechos humanos, ¿no? O a la inclusión de la diversidad, son muchas las normas y leyes asociadas a calidad de vida en el trabajo, pensando que vas a tener personas. Y entonces, ¿cuántas horas trabaja una mujer que está embarazada o que está lactando? ¿Las mismas? ¿Cuántas? Porque además hoy es pregunta de clase, ¿no? ¿Cuántas horas dice la ley que trabajamos? 8. Entonces, ¿por qué hay gente que se queda 12, 14 o más? Y dice 8 máximo o 8 mínimo, porque si fueran 8 mínimo, pues sí, la que está 10 o 12, pues está legal todavía.
Ah, no, pues dice hasta. ¿Qué significa hasta? ¿No? ¿Por qué te quedas 2 más, 4 más? Entonces, eso tendría que estar relativo al egreso, independientemente si vas a laboral o no. Sí, o sea, mínimo porque te vas a contratar o vas a tener contacto con contratos, si tienes dineros formales, están en medio de un sistema que ya tiene mucha legislación. Llegas a un lugar donde todos trabajo. se escupen y se llevan mal y tú dices, así es la cultura organizacional. No, también hay normas para que eso no se dé. Y entonces, si tú trabajas con personas o dentro de la organización, ¿cuál es tu responsabilidad si sabes que existen esas normas? Pues por lo menos le vas y le dices a cargo, oye, ojo, ¿no? Porque esto está normado, esto no debería estar pasando. Pero si tú llegas y eres psicólogo y te formas como contador, ¿no? Y te quedas ahí callado como actuario, pues no, pero siendo psicólogo estás con una serie de compromisos éticos de cómo tendría, qué leyes, pues todas las normas relativas a calidad de vida en el trabajo, que no son pocas, ¿no? Y la 035 tiene su complejidad específica en factores psicosociales de riesgo. No es que existan, es que existe el riesgo de que se dé. Y en tu experiencia, ¿cómo ha sido la implementación de estas normativas? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? ¿No? Porque vamos a pasar, el nivel de la ley está, el nivel de las normas ya está como eso, y ahora ya ha habido una experiencia de algunos años en que se ha implementado. Sí. Entonces, va muy lento. En términos reales creo que es poco. Pero las que lo han implementado han podido visualizar concreta y objetivamente a partir de medición mejoras, no solo en la calidad de vida, que es el objetivo, sino en productividad. Entonces tiene unas ventajas altísimas. Es que hay organizaciones que están hasta acá de lodo, o sea, cubiertas de lodo, que no saben ni por dónde empezar. ¿Cuál sería nuestra misión ahí como profesionales de la salud biopsicosocial de las personas? Pues entrarle ahí a decir, yo te ayudo, ya sé que está el lodazal asqueroso, pero ¿no? Empecemos por aquí y de esta forma. Y es más allá de, vamos a aplicarles la norma, ¿no? Que tiene su instrumentito para medir, sino más bien es, vamos a construirte algo que mida cosas de la NOM para que empecemos por lo chiquito y lo vayamos creciendo y lo vayamos consolidando, pero pues tendríamos que saber hacer instrumentos, es decir, medir, ¿no? No traerse, pues la guía 3 es larguísima, es dificilísima de aplicar y no es a una muestra, eso se lo tienes que aplicar a todos, pero si realmente sabes realmente medir, te quedas con los mejores reactivos, no todos, los mejores nada más. Entonces aminoras el tiempo de participación y sabes hacer muestras estadísticamente representativas. Ya no son todos, son algunos, pero hay que saber hacer cosas, no nomás saber escuchar al otro, que sí es muy importante. Ahí es donde creo que está la diferencia, que a veces con otros psicólogos que creen que saben, y entonces van y dan su perorata de qué saben hacer. Te voy a decir cuál es la diferencia en lo que yo creo que yo hice. Yo fui a escuchar qué necesitaba. Y a lo mejor en muchas dije, eso no te lo puedo resolver, pero conozco a alguien que sí. Y entonces yo soy la gestora del equipo que viene a ayudarle a hacer eso. Un proyecto no necesariamente lo hago yo sola, ¿no? Te lo armo porque conozco al abogado, al psiquiatra, al médico, al ingeniero, ¿no? Organizaciones donde solo abrimos ventanas. ¿Tú crees que yo sé dónde puedo hacer una ventana? No tengo idea, ¿no? No entiendo ni los planos cuando me los... Pero hay alguien en el equipo que entiende de planos, que sabe dónde hay menos costo para abrir una ventana, porque la ventana es lo que necesitan para cambiar su estado de ánimo en el trabajo. Con una ventana, No. Sí, entonces, bueno, nos estabas contando estas normas y como todo lo que está ahí, y lo mínimo, Ley Federal de Trabajo, y eso aplica para cualquier organización del sector productivo, del sector formal. Hay, desde tu perspectiva, organizaciones que estén más relacionadas con este tipo de normativas o este tipo de iniciativas de mejorar la vida dentro de las organizaciones. Creo que el sector privado está más sensible. En el público es como un lujo, ¿no? Te lo dicen, ok, no, o sea, he visto que la aplican
la califican, la norma 035 por ejemplo, y la reportan. Pero de ahí a atender lo que está mal, eso ya es lujo. Aquí nos están pidiendo ser austeros y eso implica, no es mover recursos, no te digo traer nuevos, pero sí pues mover 3 pesos de aquí para acá y eso es muy complicado. Pero sí están dispuestos en este momento, por lo menos de la vida, a abrir los diagnósticos, ¿verdad? Como sí, en esa primera yo creo que hoy tiene un parte, posicionamiento sección. que sí están permitiendo, hasta empresas pequeñas y familiares tienen que reportar eso, ¿no? Entonces hay como muchos escenarios específicos donde eso abre la puerta. Hoy es ilegal no tener tu primer diagnóstico. ¿Qué implica tener una política? Si no tienes la política, o sea, tienes que hablar de una política de cómo vas a abordar y atender el estrés postraumático o el burnout o estas cosas. Si quieres, cuéntanos un poquito de eso, qué dice la ley, qué es este requisito y a quién lo tienen que reportar y cómo es ese marco. Fíjate, no me sé los artículos, pero está en la Ley Federal del Trabajo que es responsabilidad del patrón y del trabajador tener un buen clima laboral. Entonces, clima laboral implica atender factores psicosociales de riesgo, eso ya está en la ley. Entonces hay una norma específica que se deriva de la ley, la norma 035, que dice que todas las organizaciones necesitan tener una política para atender el estrés postraumático. El trabajo en sí mismo puede causarte estrés postraumático y específicamente el estrés crónico o desgaste ocupacional. ¿Cuál es tu política para atenderlo en caso de que se presente? Eso no es... Puedes tener una política de cómo atender riesgos de trabajo, de cómo atender faltas por enfermedad, pero y la de ¿no? Esta es además muy psicológica. No hay otro profesional, no es el médico. Hay médicos del trabajo que no necesariamente entienden bien el estrés, ni cómo abordarlo, ¿no? Ni cómo tratarlo. Y el diagnóstico lo hacemos nosotros generalmente, aunque pueden sacarlo a través de una toma de sangre también, y las colaminas y las no sé qué. Hay unas sustancias ahí que se secretan en los altos estados de estrés. Pero para no hacer pruebas químicas que son más caras, aplicamos la medición psicométrica. Eso es productividad, te vas a ir a local o ¿no? Y somos igual de eficientes. Una vez que tienes tu política, dice que la política dice que tienes que sensibilizar a todo el personal para que sepan en qué riesgo está el trabajo, qué riesgo implica y la organización que está haciendo para hacerlo. Si todos, eso tienes que emitir constancias a todos los trabajadores de que han sido enterados de conferencias o cursos, de que saben a qué riesgos están expuestos. Eso también lo tienes que reportar. Existe tu política y todo el mundo está sensibilizado. Y luego la medición. Entonces, claro, ahora sí, ya ves, ya no nos pasa como a mí, que voy, los evalúo y nadie tenía burnout porque ni sabían qué era eso, ¿no? Entonces, ahora saben, responden la guía 3 o cualquier instrumento que tenga confiabilidad y validez, que tú puedes hacerles uno mucho más eficiente, si sabes hacerlo, se los vendes. Y entonces les dices cómo están sus niveles. Y entonces diseñas cuál es el más urgente de atender y cuál es el más fácil de solucionar. Por ahí empieza tu estrategia de atención. Y de ahí vas como cerrando la brecha, ¿no? Con que tengan esa estrategia ya cumplieron con la norma. ¿Y a dónde tienen que reportar las organizaciones? A la Secretaría del Trabajo. De hecho, la reportas o bien te cae la inspección. Si te cae y no tienes esto, entonces hay una multa que sale más barato contratarte. Ya vieron las organizaciones, está más barato traerte un psicólogo organizacional que sepa hacerlo que pagar la multa. Y no está mal pagado. Ok, claro, porque implica todo un trabajo de investigación, necesidades, propuesta de intervención y en el mejor de los casos una intervención también. Bueno, esa es una política entonces en la que hay súper espacio, muchísimo, yo creo, para trabajar. Y la están haciendo ahorita contadores y abogados, que no tienen ni idea. Bueno, son muy buenos para leer instructivos y aplicarlos, eso sí son buenos, pero a la hora de la interpretación y los baremos y qué sí es y qué no es, están batallando, vienen y nos consultan, ¿no? Ok. Y bueno, entonces es yo creo que la política quizás más relevante o la de no violencia o la de no discriminación, la inclusión de la discapacidad, ¿no? Porque ponemos en más riesgo a las personas, por ejemplo,
estaba de moda hacerlo por cuotas. Entonces, tráete 5 personas de silla de ruedas y 4 ciegos. Sí, pero la organización no solo físicamente no está adecuada a recibir estas personas, sino qué pasa con el compañero de trabajo, sabe cómo tratar al otro. Entonces, la capacitación, sensibilización de los que recibían a compañeros de trabajo en discapacidad es básica para no generar un riesgo para estas personas, más allá de lo que el ingeniero hacía en rampas o el lenguaje en el piso, etcétera, ¿no? Donde se prende la luz, donde se apaga, cómo van al baño. O sea, son muchas cosas que el ingeniero te resuelve, el arquitecto. Pero y las personas, la educación, lo que se valora, cómo nos comunicamos con los compañeros de trabajo. Es súper estresante que te digan ahora tu compañero de al lado es de silla de ruedas, ¿no? Y suena la alarma así que tú qué haces, pasas por arriba de él. Y eso tengo, lo que yo conozco, muchas grandes organizaciones son las que han comenzado a implementarlo, ¿no? Que pueden ser unas opciones para ver, aprender quizás, y en otras más medianas todavía está eso sin cubrirse y por desarrollar. Hay mucho campo para hacerlo. Mucho campo. ¿Hay alguna, bueno, entonces dijimos ley de discriminación, ley de inclusión, no violencia, o sea, todos estos son temas interdisciplinares que tocan también todas las áreas las que nos formamos, sí, y que son necesarias para el trabajo, o sea, obligatorias para las organizaciones, y que el psicólogo y la psicóloga pueden ver el enlace de las relaciones y las organizaciones para reportar. Conocer la ley aquí sí es súper importante, y trabajo interdisciplinario. Sí, mucho. Porque no podemos hacer todo, o bueno, podrías, pero le tienes que decir al médico qué hacer, le tienes que decir al ingeniero por dónde, cómo. Y trabajo de liderazgo, ¿no? Porque lo que tú dices es si es una persona con habilidades que no tiene como una posibilidad de expresarse, de decir necesidades, pues va a ser más difícil que sea tomada en cuenta, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías tú? Pues hay que aprender a hablar. Pero también escuchar, que yo creo que en psicología casi todos los que venimos de entrada elegimos, ya lo traemos más o menos entrenado. Saber escuchar va a ser muy importante, pero poderle decir al otro, lo que estás diciendo es esto y esto, y rebotarlo un poco. Porque hay gente que te dice, no, yo nunca te dije que estabas mal. Oye, pero cuando me dices que no están viniendo a trabajar, que hay alta rotación, es que tienen problemas. Ah, sí, pues sí, ¿no? Entonces empezar a poder poner incluso el nombre de las cosas. Yo he sentido que eso es comunicación, pues. Pero mucha escucha, donde lo que le regresas es lo suyo propio, pero ya convertido en a lo mejor algo que le puedes decir, yo sé eso, cómo se mejora. Okay. Porque también me he quedado en el, híjole, ya sé que tienes, pero no sé cómo se cura, es horrible, ¿no? Pero tengo un equipo de gente profesional que podría intervenir. Siempre hay un cúmulo de muchos profesionales atrás. Los trabajadores sociales son los que ahorita al final estamos tratando de incorporar. Qué difícil, no se la creen que saben, no se la creen que pueden. O sea, de veras son ustedes los que necesitamos. Sí, en serio, sí. Yo creo que no es una profesión la que resuelve. Y luego encontraron los médicos que necesitaban mucho de nosotros y no lo sabían también. Ay, sí, porque ya lo supermediqué, pero pues no sale, ¿no? Pues, pásatelo para acá. Esas cosas son... No nos hemos formado multidisciplinariamente todavía. Que nos dieran algunas clases a algunos médicos aquí también podría ser importante, ¿no? Claro, como dices, tema de salud laboral, ¿no? Hay muchas cosas médicas que se desatan físicamente si lo dividimos. Todo lo psicosomático. Todo lo psicosomático, muchas derivadas del trabajo, de las relaciones complicadas ahí. Entonces es una mezcla ahí de elementos que podemos abrir esa caja. Yo espero que sí. Y además, digamos que hay una buena perspectiva que el sector privado, el sector productivo, pues tiene condiciones a veces laborales mejores, ¿no? En comparación con las asociaciones civiles que a veces tienen recursos más limitados, sí. O que hay un sector productivo, quizás hay ya una partida para eso específicamente, sectores de recursos humanos, pero con otras visiones más amplio, ¿no? Entonces quisiera, ahorita ya vimos como en el ámbito nacional ese panorama, no sé si también hay alguna recomendación que tú le das a tus estudiantes del ámbito internacional, qué organizaciones tener en cuenta también, como no solo porque a veces uno como que piensa que sus problemas son únicos y se comparten también otros a nivel internacional, entonces si hay algunas otras organizaciones. Por ejemplo, una que es muy importante tener en cuenta
ahorita es la Organización Internacional del Trabajo, que aquí tiene oficinas y que busca consultores todo el tiempo. Porque la región, la OIT en la región, tiene diferencias abismales con, por ejemplo, Europa, ¿no? Con la OMS hemos trabajado, estamos muy de cerca con la OPS, haciendo políticas. Ellos basan mucho sus redacciones en lo que México ha hecho para América Latina, pero también usa mucho lo que Colombia, o sea, nos traen las de Colombia, porque miren que bien, los de Chile, y creo que nada más, ¿eh? Alguna vez trajeron las de Argentina y todo el mundo, ay, no, bueno, ya está bien. Pero tiene que ver mucho con que nosotros también podríamos aportar en ese tipo de organizaciones, porque regionalmente tenemos unas características como país impresionantes. O sea, aquí dicen, no, es que está aquí en la Ciudad de México, en Polanco además, ¿no? Está OIT, y nos decían, oye, pero es que los que de la Ciudad de México no entienden a los regios. Órale, que tráete a los de Mérida y verás que es otro planeta, ¿no? O sea, porque el ritmo de trabajo que tienen en la ciudad es el que enferma. Son mucho más intensos en el norte del país y los saludables son los del sureste, ¿no? Entonces, México no es uno que digan tenemos uno aquí, tenemos 3 o 4 porque las regiones son bien diversas. Entonces, cuando dicen los psicólogos, ¿dónde están? Yo ahí tuve un día un altercado porque tenían a 4 niños del TEC de Monterrey y les dije, estos, pues sí, pero eran 2 TECs del norte y un TEC de aquí y un TEC del sureste. Y le dije, no, esos niños no tienen ni siquiera conciencia social. Necesitas abrir tu fuente de reclutamiento para un diversidad, puesto. Claro. Vete a averiguar cuál es la representativa al sureste, cuál, a lo mejor las de Monterrey sí deja el nivel TEC, pero en la Ciudad de México no sé, a lo mejor es la UNAM que tiene mayor diversidad. No, yo nomás dejé el semillita y ya cambiaron, ¿no? Sus cuotas y sus participaciones y además cuánto tiempo, ahí sí están por un tiempo y sí están contratados bien y todo, pero son proyectos. Entonces, consecutivamente, muy seguido, no es por alta rotación, por mal clima, sino porque se acaban los proyectos y rotan a la gente. Y ahí hay mucha oportunidad de trabajo. A mí la OIT me encanta por proyectos, pero la OMS tiene. Y también tenemos OMS aquí. Sí es y además hay una subárea de solo mujeres, por ejemplo, que trabajan en los temas de equidad y brechas de ahí. Y las psicólogas que yo conocí ahí eran más sociales que organizacionales, pero lo trabajan bien. Ahí se va mezclando. Necesitan psicólogos, psicólogas. Después, o sea, su título no va a decir psicólogo organizacional. Lo que necesitamos es todos estos temas que vemos que son específicos de nuestra disciplina, que el problema es que ninguna otra disciplina profesional los toca, como la motivación, como la salud mental. Ponte que los psiquiatras médicos también. Pero ellos no saben hacer cuestiones terapéuticas. Sí, no está mucho en su interés tampoco en el futuro. Uno de nuestros psiquiatras me decía, ya me estoy preparando en psicoanálisis. Qué bueno, bien por ti, pero no te vamos a usar para eso. O sea, no va a aportar aquí. Porque ahí, entonces mejor un psicólogo clínico. Pues también eso es importante saber ahí. Pues yo sí sé estadística, pero si tenemos un actuario en el equipo, que lo haga el actuario. O sea, también es eso. Pero yo le digo qué hacer, con qué va a relacionar, dónde está el código. Oye, y para ir terminando, me gustaría dejar un mensaje para los estudiantes, porque yo creo que hay muchas opciones, pero no es fácil encontrar trabajo normalmente, y sobre todo en esa transición de quienes van terminando la carrera y van a comenzar. Creo que hemos abierto el panorama de muchas organizaciones, leyes, qué hacer, dónde, de tu experiencia y con quienes has trabajado los proyectos, pero también ahora pensemos en nuestros futuros egresadas y egresados. ¿Tú qué recomendaciones les darías para esa transición, para encontrar sobre todo sus primeros trabajos, que creo que es donde más cuesta, ¿no? Como que te reconozcas, te la creas, la identidad de que sí sabemos hacer y podemos aportar muchísimo con esto que hemos estado platicando, pero cómo abrir ese camino hacia los primeros trabajos. Mi camino favorito, pero ya probado por varias generaciones, es empezar a hacer prácticas en escenarios reales en quinto semestre, sexto,
En séptimo hacen el servicio social, que además es requisito. En octavo ya se van a echar un ojo a la bolsa de trabajo o a las prácticas profesionales y se insertan, probado. Al que le digo, este es el camino. Pero yo creo que aquí tenemos muchas herramientas, desde las prácticas profesionales o la formación en la práctica desde quinto semestre. Los escenarios en donde hacen el servicio social, si lo eligen muy bien, a veces ese se convierte en su primer trabajo y está bien. No pensar que ahí se van a quedar toda la vida, porque ahí van a aprender mucho de lo que después pueden transformar en llevárselo a otros escenarios mejores. Pero creo que atrás la ruta es más bien mental, de decir, a ver, yo necesito ir a un lugar donde no sé exactamente qué necesiten, pero seguramente con lo que ya sé, sí puedo construir alguna solución, un cómo ayudar. Me voy a ir a sumar, no me van a pedir hacerlo todo yo solito, ¿no? Que es que no sé hacer nada, pero te puedo decir, con que te sepas sumar a un equipo que ya va haciendo algo, eso ya ayuda. Creo que a veces no les enseñamos mucho a trabajar colaborativamente, ¿no? Y además les pedimos una calificación individual y no se copien entonces creen que allá va a ser igual el examen solitos. No, en realidad buscan gente que se pueda sumar a los equipos. Y hablar de sumar es que van a ir a agregar valor, por lo menos la alegría del día, ¿no? Algo. A veces nos da miedo porque no sabemos qué vamos a encontrar. Bueno, pues hay que ir a ver qué hay y regresarnos si nos dio miedo, pero a la siguiente ya sabemos qué hay, entonces hay que volver a ir, ¿no? Aquí en Bolsa de Trabajo, la nuestra o casi cualquiera de la universidad, nos puede abrir posibilidades. Creo que tenemos todo en la universidad, los caminitos son diversos, pero acercarse, incluso hay pares ahí, igual estudiantes que les pueden ir dando tips. Aquí les enseñan hasta hacer el currículum, a cómo hacer la primera entrevista en trabajo, ¿cómo se llama? Servicio social, pero nosotros también, ¿verdad, Jesús? Hacemos ese tipo de workshops pequeñitos, rapiditos, que como por aproximaciones sucesivas te van acercando al peligro, y cuando ves el peligro, pues ni era tanto, ¿no? Ok, pues yo creo que con ese ya cubrimos lo de interés. No sé si hay alguna otra cosa que te interesara o que nos haya quedado por fuera. Nada más esa identidad de psicología, ¿no? Que a veces nos pasa que en las organizaciones nos ponen a hacer otras cosas y nosotros por querer sumar ahí estamos. Yo creo que nunca perder la perspectiva psicológica, que dónde está realmente nuestra misión profesional, ¿no? De ayudar a las personas en términos de salud. Y no solamente la emocional o solo salud mental, pero yo creo que es la menos atendida, ahí hay que poner foco, pero sabiendo que las otras, ¿no? La social es muy importante y la bio también, ¿no? Y canalizar a las personas. Oye, yo quiero, una última que se me ocurrió que traía para ti, es de una nueva ley, que lo de la Ley Federal del Trabajo, el número de horas para los trabajadores. Eso es algo interesante, ¿no? Está en la ley. Está en la ley. En la ley dice hasta 8 horas, pero ahí es que están considerando un sábado, con un día de descanso. La ley solo habla de un día de descanso. Entonces, bendito cuando te dan 2, ¿no? Entonces, en este trabajo no te van a dar 2, es ilegal, ¿no? Pues te tienen que dar 1 legalmente. La ley es lo mínimo básico, mínimo indispensable para no morirse. Todo por arriba de eso está bienvenido, es para el bienestar. Entonces, lo que están pretendiendo es que se organice de tal forma el trabajo o se organicen las cargas de trabajo en el número de personas necesarios para que ahora por ley haya 2 días de descanso. No quiere decir que con esto va a aumentar el número de horas entre semana, ¿no? O bueno, los 5 días que sí. La idea es que sea una organización distinta de las jornadas de trabajo. 8 horas es hasta 8 horas y entonces significaría que serían las 8 por 5 días, ¿no? Son 48 horas lo que hoy legalmente están. Entonces, si además te dicen, tú además ni te quejes, ¿no? Te quedas 4 horas más cada día, pero no te estoy dando el 7º día o el 6º día. Si son 8 horas máximo y tú te quedas 2 cada día, estás superando el día que te estaban dando libre, ¿no? Ese sábado. Entonces sigue siendo ilegal, es un menjurje ilegal. Tendríamos que saber que
¿Por qué ha habido tanta resistencia? Porque han pensado que entonces les van a subir las horas de trabajo entre semana y las que trabajaban el sábado las van a tener entre semana, ¿no? O en los 5 días que trabajan. Hay personas que trabajan 3, descansan 1 y luego trabajan otros 3. Aquí la idea es que tu día de descanso tú decides dónde lo pones primero. Eso es de lo que va a venir en esa... Aquí nos dicen en esa propuesta, porque entonces tú dices qué día es el más cansado y entonces dónde intercalas, porque si todo el mundo trabaja solo el domingo, también productivamente no lo logramos, ¿no? Entonces es una reforma que lo que quiere hacer es que entonces se organice de manera distinta el trabajo, no solamente que se acorte el número de horas, que sabemos que, fíjate, ¿en qué se basan primero? Ha estado muy de moda, muy publicado ese post que hicieron desde la OMS, la OIT, la OCDE, de que México es el país que más horas trabaja y el que menos Producto Interno Bruto produce, ¿no? Pues entonces trabajemos ordenadamente menos horas para ver si así, porque muchos trabajaban tantas horas entre semana que el domingo van solo a socializar, ¿no? O te incapacitas 3 porque no es humanamente posible cubrirlas, no es sostenible en el tiempo. Entonces los estudios son más en términos de salud, productividad, lo que apoya que tenemos que darle la vuelta al número de horas. Ha sido investigación sistemáticamente ordenada que se le ha dado a organismos internacionales y locales, porque la OCDE lo que apunta es el experimento que trae, por ejemplo, en Holanda o en Finlandia, de que ya nomás se trabajan 4 horas diarias, ¿no? Los que tienen el rol de atender familia y 6 los que no tienen. ¿Y por qué 8 nosotros? Ese experimento va a cambiar completamente el cómo pensamos que el trabajo debe ser. O sea, líneas futuras. Así es, para allá vamos. Que vienen muy fuerte a desarrollar, ¿no? Todo lo del teletrabajo y bueno, que esa es otra área y... Es la 037, creo que también migramos al teletrabajo por urgencia, ya había mucho trabajado antes, la verdad es que yo ya traía 3 años de experimento en el sector financiero, donde solo se asistían 2 días a la semana a la oficina. ¿Por qué? Porque se puede hacer, porque sí, porque el trabajo sigue, pero había que darle computadora a todo el mundo, teléfono, pagarle el internet, ya se hacía. Viene la pandemia, normal, claro, pero el aislamiento es distinto a te quedas en tu casa porque quieres, ¿no? Entonces sí, desconfiguró completamente de la realidad. Y cuando implementan la 037 viene con todavía fallas que hay que saber hacer, ¿no? Las organizaciones sí te mandan a tu casa, pero tú tienes tu compu. No, eso no está. Hay que apegarse bien. ¿Y cuánto le vas a dar para que el foco haga formalidad de su lugar de trabajo, para la mesa, para la silla, para la compu, para el equipo, para lo que necesite? Pues no es nomás te mando a tu casa. Entonces, con esto cerramos, y es que hay muchos estudios, ¿no?, de información que se produce también y que son importantes para que esas leyes tengan sentido, coherencia, vayan cambiando a través del tiempo y las necesidades. Y si es la academia la que los cambia. Es la academia. Sí. Y entonces el vínculo de formación académica es para siempre. Así es. Sí. Es un vínculo seguido para los profesionales que estemos en el área tocando las realidades, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que esa es una excelente manera de cerrar esta charla. Muchísimas gracias a ti por este espacio. Gracias a ti, doctora. Gracias por el espacio.